Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda el Doc Alexis Vallejos. Encantado de estar aquí con ustedes para hacer este repaso de algunas emergencias obstétricas. Van a haber varias de estas tipos de charlas, porque las emergencias obstétricas básicamente son eh, muy importantes, porque como siempre les comento, cuando ustedes trabajen se van a dar cuenta que el Estado protege demasiado y merecidamente, ¿no? Merecidamente a las gestantes, porque son dos vidas en una. Entonces, siempre cuando tú estés en tu serum, por ejemplo, lo que más vas a tener cuidado con tus pacientes van a ser las gestantes. Y cuando vengan preguntas de exámenes, lo que más preguntan en los exámenes nacionales es las patologías obstétricas. Y acá no hay mucho que filosofar porque tienes que actuar y salvar la vida del paciente. Pues, entonces a eso va dirigida esta charla y estoy seguro que te va a ser muy útil, ¿ok? Entonces comenzamos. Soy el doctor Alexis Vallejos, médico encantado de estar aquí con ustedes en esta charla. Iniciamos entonces con las claves, ¿ya? Miren, la clave roja se refiere a todo lo que es emergencias referido a la hemorragia obstétrica. Entonces, allá hay una charla de eso. En clave roja conversamos bastante sobre cómo identificar las causas de las hemorragias, cómo tratar el uso de fluidos, de fármacos uterotónicos. Hemos conversado las maniobras. Muy interesante esta charla, te la sugiero revisarla si no la has visto. Y acá vamos a conversar sobre clave azul. ¿Ok, doctores? Listo. La clave azul se refiere a la gestante que va a tener la emergencia por trastornos hipertensivos del embarazo. Trastorno hipertensivo del embarazo. ¿Ya? Del embarazo. A ver. ¿Ok? Entonces comenzamos con esto. Todo lo que es trastorno hipertensivo, lo famoso preeclampsia, eclampsia. Preeclampsia puede ser severa o leve. ¿Ok? O no severa, que más conocida, ¿no? Entonces, miren, nosotros tenemos pacientes, ya, esta diapositiva la tomamos de un capacitador, pero aquí está la revista. Ya, cuando nosotros tenemos pacientes con trastornos gestantes, en primer lugar, los trastornos hipertensivos del embarazo aparecen a partir de las 20 semanas, es cuando más nos preocupamos. ¿Por qué? Porque la famosa preeclampsia sobreañadida, la eclampsia que viene a ser la convulsión, la hipertensión gestacional, todo esto nosotros lo vamos a diagnosticar pasado las 20 semanas. Ya pasado las 20 semanas es cuando aparecen. ¿Ok, doctores? ¿Y por qué es importante el 20 semanas? Porque a partir de las 20 semanas ya no es aborto, ya sería óbito, ¿verdad? Óbito fetal si fallece. O sea, cambia, aunque actualmente se toma hasta las 22 semanas, pero a veces la gestante no sabe su regla, Chado, creo que fue, no fue, o a veces es irregular, a veces utilizaba anticonceptivo, entonces lo mejor es el peso cuando un bebito fallece, ¿no? El óbito. Si pesa más de 500 gramos es óbito fetal, si pesa menos será un aborto, ¿ya? Pero 20 semanas es lo clásico para que aparezca. Si la gestante tiene hipertensión, que lo estamos definiendo como mayor de 140 en sistólica y o 90 en diastólica, si ocurre antes de las 20 semanas, entonces no estás hablando de preeclampsia sobreañadida, hipertensión gestacional, no. Sería, si es antes de las 20 semanas, acuérdate, esto lo tuvo antes. O sea, es una gestante que ya era hipertensa. Ponte, tienes tu gestante, llega tu primer control, 14 semanas, tú le tomas la presión, está 150, 160. Tú dices preeclampsia, no. Si estás antes de las 20 semanas, esa presión ya la tenía. O sea, ella era una hipertensa crónica, así como tal vez tienes un tío, un abuelo que es hipertenso, tus pacientes que controlas en consultorio que son hipertensos, ya. Ella también era hipertensa y se embarazó. O sea, doctor, que las hipertensas tienen derecho a embarazarse, claro. Pero cuando yo me asusto y digo, no, puede ser preeclampsia, cuando es pasada las 20 semanas. Entonces, uno de los primeros cortes que yo quisiera que tú tengas en cuenta. Ahora, hay un grupo de pacientes, y eso lo debes saber porque lo hemos conversado en una charla previa, quienes podrían tener preeclampsia antes de las 20 semanas. ¿Quiénes podrían tener preeclampsia antes de las 20 semanas? A ver, ¿quién me dice? ¿Quiénes podrían tener preeclampsia antes de las 20 semanas? Acá vamos a poner el excepto, ¿no? Excepto podría tener preeclampsia. ¿Estás viendo la grabación? Páusalo y participa, ¿ya? Para que hagas un active recall. Te recuerda. Excepto, ¿quién podría tener preeclampsia antes de las 20 semanas?
preeclampsia antes de 20 semanas. Ojo, son las pacientes que tienen de 100.000, 200.000 de beta-HCG. ¿Quiénes son ese grupo? 200.000 de beta-HCG, abortadoras recurrentes, en pellejo de uva, dicen, ¿no? Un útero grande, hipertiroidismo, hiperemesis gravídica, quistes teca-luteínicos, ya muchos datos, ¿sí? La mola. Los pacientes con enfermedad molar pueden hacer cuadros de preeclampsia ante las 20 semanas. El resto, generalmente no. ¿Ok, doctores? Listo. Ahora, si tenía ante las 20 semanas y tú descartaste que no hay mola, eso es una hipertensión crónica y la gestante va a continuar con el embarazo, sino que es hipertensa. Y esto es, acá dice, ante el 20 embarazo y persiste 12 semanas, persiste luego de las 12 semanas posparto. ¿Qué significa esto? Que acabó el puerperio es hasta las 6 semanas, ¿verdad? Puerperio inmediato se considera, inmediato, perdón, las primeras 24 horas, luego es puerperio inmediato, pasado las 24 horas, ¿no? Hasta las 6 semanas es puerperio. Acabó el puerperio, ya pasaron 3 meses y sigue hipertensa. Esa es la hipertensa crónica. Sigue hipertensa porque ella tiene ese problema de hipertensión crónica, ¿ok? Ese es un grupo de pacientes. Y acá el fármaco que nosotros utilizamos, ¿qué fármaco podemos utilizar para tratar la hipertensión crónica en una paciente? ¿Qué fármaco podemos utilizar para tratar la hipertensión crónica en una paciente? A ver, ¿quién me dice? Leo. Nosotros utilizamos, no podemos utilizar enalapril o sartán porque esos son teratogénicos. No usamos eso. Lo que usamos es alfa metildopa. Ya vamos a conversar bastante ese fármaco. Es un fármaco que funciona a nivel de receptores alfa 2. Ya alfa 2 los activa los alfa 2 e inhibe el sistema nervioso simpático de forma central, o sea, en el cerebro, lo inhibe y el paciente pues baja su simpático y por eso, ¿no? Generalmente le damos cada 12, podemos darlo hasta cada 6, 250 viene la tableta, podemos dar hasta 1 gramo. Ya vamos a conversar de eso. No se da si la paciente es hepatópata. Escúchame bien, alfa-metildopa es contraindicado si hay alguna hepatopatía. ¿Ok? Doc, Doc, llevaba mi cuarto control prenatal, viene mi gestante 22 semanas, le tomo, Doc, 145. ¿Preeclampsia, Doc? No, no. En primer lugar, tú para tomar la presión y tienes que tener algunas tics, ¿no? Que ya te lo voy a explicar más adelante. No puede haber tomado café la gestante, no puede haber hecho ejercicio, tiene que estar en los 30 minutos, no debe tener ganas de ir al baño, porque he tenido pacientes que están hipertensos y luego estaban con globo vesical. O sea, cuando un paciente está aguantando la micción, activa el simpático, ¿ya? Entonces tampoco eso. Y luego hay un montón de condiciones basales que ya te voy a enseñar, pero descartas todo y si te sale más de 140 y yo a 90, entonces tú dices, ya, ¿en qué estamos? ¿Con qué estamos conversando, Doc? Y yo es, puede ser hipertensión gestacional o transitoria, podría ser preeclampsia o una suma, ¿no? Una crónica que además se le agregó preeclampsia, ¿no? Entonces, ¿cómo yo diferencio una hipertensión gestacional o transitoria de una preeclampsia? Eso sería lo más importante. O sea, ¿le subió la presión o ya tiene preeclampsia? ¿Solo es aumento de presión o ya tiene preeclampsia? Entonces, lo que yo quiero enseñarte es lo siguiente. La hipertensión gestacional o transitoria es un paciente, más de las 20 semanas, desaparece luego de 2 semanas por parto, eh, la presión alta, pero solo es hipertensa pasado las 20 semanas, nada más, no hay otro dato. O sea, Doc, no me va a convulsionar, no, pues este paciente de acá no te va a hacer eclampsia, eclampsia es la convulsión. Ah, ya. Doc, no me va a hacer síndrome de Hell no. Las complicaciones, como eclampsia, o sea, convulsión, o Hell, van a ocurrir en pacientes. ¿Qué es Hell? Hemólisis, ¿no? Elevate liver, perdón, elevate liver, que es elevación de enzimas hepáticas, y low plaquetas, bajas plaquetas, es Hell, ¿no? Es como un SHUN, síndrome uremia. Esta complicación es de preeclampsia. Este de acá no te va a hacer complicaciones, no complica. Si tú dices hipertensión gestacional, es diferente, crónica, gestacional o transitoria. No complica, no daño de órgano.
En cambio, si tú dices, no, doctor, ¿sabe qué? Si es una preeclampsia. Preeclampsia significa que potencialmente ya tiene daño de órgano. Y el órgano que se daña puede ser el riñón, puede ser el cerebro, el hígado, etcétera, porque generalmente es un problema endotelial, ¿no? Es una mala implantación. En la segunda oleada de implantación ya vamos a conversar eso. Entonces, la paciente con preeclampsia, como hay daño renal, puede tener proteinuria. Ya, como te decía, excepcional ante las 20 semanas. Eso pasa en la enfermedad molar. Los dos son hipertensas, pero arriba no tiene proteinuria y ningún órgano está dañado. El cerebro está bien, el hígado está bien, ¿no? No hay daño de órgano. El corazón está bien, pero acá tiene daño de órgano. Sí, o potencialmente lo podemos cambiar, ¿no? Potencialmente puede dañar varios órganos, pero ya tiene daño de órgano. Entonces, generalmente lo más clásico era que el daño de órgano era una proteinuria. O sea, el órgano más clásico que uno busca daño es el riñón, ¿no? Pero no es el único. Puede haber daño de otros órganos. Daño de otros órganos. Por ejemplo, ¿qué órganos puede dañar? Si convulsiona, está dañado el sistema nervioso central. Si daña el corazón, hace edema agudo de pulmón. Puede dañar al hígado, ¿no? Al hígado. Si hace un gel, baja las plaquetas y hace hemólisis, la sangre, ¿no? Entonces, puede hacer estas complicaciones, ¿no? La creatinina, o sea, el renal, creatinina, la sangre, el hígado, el edema del pulmón, el sistema nervioso, etcétera. Entonces, si ya hay algún daño de órgano más frecuente el riñón, pero puede ser cualquiera de los mencionados, ya se llama preeclampsia. En cambio, si solo es hipertensión, no hay daño renal, es decir, no hay proteinuria, ni elevación de creatinina, ni baja de plaquetas, nada, pura hipertensión más de 20 semanas, esa es hipertensión gestacional o transitoria, ¿ya? Ahora, los pacientes con preeclampsia pueden quedarse hipertensos luego, sí. Por si acaso, esto puede ocurrir en el puerperio, ¿ah? Yo sí he tenido pacientes que ya todo salió bien, uy, nos salvamos de la preeclampsia. Y pasábamos visita y recuerdo, señora, en todo eso, y la señora empezó a hablar otras cosas. Hablaba de su hija, así, no tenía sentido lo que le preguntamos. Y cuando empieza a confundirse que va a convulsionar, ahorita convulsiona, yo dije. Y empezamos a traer las cosas porque y convulsiona. Ya te voy a enseñar cómo manejar las convulsiones. A veces mueren con las convulsiones, ¿ah? Tú tienes que tratar de manejar la convulsión porque a veces la convulsión hace hemorragia cerebral, muerte cerebral a la paciente. Esto puede ocurrir en el porperio inmediato, también el porperio inmediato. Algunas pacientes, por tanto, quedan con daño renal, otras quedan hipertensas, tienen riesgo de otra preeclampsia, otras fallecen. Otra complicación es la de desprendimiento prematuro de placentas en DPP, y se desprende la placenta y fallece el feto. Entonces, es algo grave. Esta es la enfermedad más impredecible de todas. Nosotros hemos tenido pacientes que están muy bien controlados, leves, nada, y de repente convulsionan y fallecen. Así que eso pasa. Por eso tienes que acá sí ser mal pensado y estar atento a todo. ¿Ok? Listo, entonces ya sabes, hipertensión crónica antes de las 20 semanas. Hipertensa. O sea, ya lo tenía de antes y va a perdurar después. Una hipertensión gestacional o transitoria es cuando después de las 20 semanas, pero no tiene ningún daño de órgano, ni de riñón, no hay proteína ni nada. Preeclampsia, ya hay daño de órgano, sobre todo proteína, pero puede ser otro órgano, ¿no? Y la preeclampsia se divide como precoz o tardía. A partir de las 34 semanas es tardía, acuérdate. También 34 lo utilizamos como que ahí ya maduró el pulmón, ¿verdad? Uno cuando va a hacer tocólisis de los fetos, ¿no? Para madurar el pulmón dice, si ya pasan 34 semanas ya no hay que colocarle betametasona 12 miligramos cada 24 horas por 2 días, esa es la dosis para madurar el pulmón, ¿no? Ya no hay que colocarle, uno dice, porque ya maduró. Y pero si estás ante las 34 o tienes un parto prematuro, ponte que tengas una preeclampsia o cualquier causa de parto pretérmino, ¿no? Y tiene 30 semanas. Aún el surfactante no está completo, entonces ahí tienes que madurarlo. Betametasona 12 miligramos cada 24 por 2 días. Entonces, acuérdate de 34 que es el punto de corte para maduración pulmonar. Y también es para precoz y tardía de la preeclampsia, que tiene su diferencia y vamos a conversar. Ahora, ¿qué pasa si era hipertensa? Pucha, doc, me vino hipertensa la paciente. Ya, los hipertensos tienen riesgo de tener preeclampsia, por si acaso. Y a veces hay hipertensión con preeclampsia sobreañadida. Y ese es un poco más grave, ¿ok?
Si es un paciente que era hipertenso y le aparece proteinuria, dices, uy, ya le apareció preeclampsia, esta hipertensa crónica. O pacientes que tenían una presión basal alta, pero aumentó más de 30 la sistólica o más de 15 la diastólica. O hicieron GEL. Una gestante con hipertensión crónica puede hacer GEL. ¿Qué dijimos que era GEL? Ya lo hemos definido, ¿verdad? GEL, la H es de hemólisis, la E y la L es o sea, elevados, y el IVR que es hígado, ¿no? Elevadas enzimas hepáticas, más de 70, más del doble ya del límite máximo, y luego plaquetas menos de 100.000. Ese es GEL. Por si acaso los pacientes con GEL, claro, plaquetopenia, menos de 100.000. Ya, un dato importante que quiero darte, los pacientes con GEL, si nos ha pasado, ¿ah? O sea que por eso cuando tú quieres aprender esto, tienes que vivir en las guardias. Ese es mi consejo. Anda a la guardia del gineco del hospital, ahí quédate. No, pero no hay nada. Paseate por el hospital hasta que llegue la emergencia. Pero cuando llega, ahí es cuando las papas queman y tienes que tú salvar la vida del paciente. Acá sí hay que salvar. No hay que filosofar. Esto no es medicina interna que estamos filosofando, la etiología, todo. No. Acá hay que salvar la vida de forma rápida. ¿Ok? Entonces, como les decía, hay casos, hay un 15% de GELs. GEL es bien fea esa complicación. ¿Por qué? Tiene, hay 15% que no son no, sin hipertensión. O sea, imagínate, no son hipertensas y hacen GEL. Sí existe ese caso. GEL ya dijimos, ¿no? Hemólisis, ¿no? Y la hemólisis, ¿cómo lo veo? Con elevada bilirrubina indirecta, más de 1,2. O puede haber esquistocitos en sangre, ¿ya? EL, elevadas enzimas hepáticas, ¿no? La TGO, la TGO que es la ST o AST lo mismo, más de 70 o el doble del basal. Para el hemólisis también vemos la LDH, ¿no? LDH más de 600. Y LP, low plaquete, las plaquetas menos de 100.000. Entonces, una vez tuvimos un caso, no era hipertensa, pero empezó a sangrar. Sacamos exámenes, gel, otra plaquetopenia, todo. Entonces, puede pasar, 15% de casos no hacen hipertensión. Entonces, gel es una de las complicaciones más fuertes, pero no es la única. La eclampsia, que es otra complicación, y cuando hay eclampsia son convulsiones más preeclampsia, y no la atribuyes a otra causa, porque hay gestantes que ya eran epilépticas, ¿ah? Y cuando son epilépticas, ojo, toman su fármaco. ¿Cuál es el antiepiléptico menos teratógeno? O sea, el más indicado en una gestante para darle como antiepiléptico. ¿Qué antiepiléptico le daríamos a una gestante? El levetiracetam. Segundo lugar, la motrigina y tercero, carbamazepina. Pero levetiracetam, perdón, el mejor es la motrigina, segundo levetiracetam, tercero carbamazepina. Entonces, la motrigina podemos usar en gestantes y levetiracetam sobre todo, pero si no, el que ya está usando, el que nunca debemos utilizar es valproato. Ese es el más teratógeno de espina bífida, la leporina. Y si el paciente tiene riesgo de hacer esta malformación de tubo neural, generalmente en ácido fólico, ¿cuál es la dosis de ácido fólico que se da a la gestante? 0,4 miligramos. Esa es la dosis de toda gestante, ¿ah? Y se debe dar 3 meses antes de la gestación. Por si tiene riesgo de hacer algún trastorno de espina bífida, todo eso, entonces se le da 4 miligramos, ya no 0,4, sino 10 veces 4 miligramos. Y idealmente debería tomarse 3 meses antes de la gestación como mínimo, ¿no? Pero es difícil a veces porque la mayoría de embarazos son no planeados en nuestro medio, ¿verdad? Entonces acá tenemos las definiciones para que usted lo tenga un poco más claro. Hipertensión gestacional vendría a ser, es diferente de preeclampsia y diferente de preeclampsia con signos graves. Ya hemos visto que la preeclampsia puede ser precoz y tardía, ¿no? Precoz, tardía. Menos de 34, más de 34 semanas. ¿Ya? Entonces, mira, hipertensión gestacional o transitoria, que también se le llama así, es cuando aparece nueva aparición, o sea, no es la crónica, más de 140 o 90 en al menos dos mediciones con cuatro diferencias. Esa es una pregunta de examen siempre. Para que tú definas, tiene que estar en condiciones
óptimas la paciente y siempre tiene que haber dos mediciones separadas de 4 horas. ¿Ya? Dos mediciones separadas de 4 horas. ¿Ok? Eh, no te olvides eso. O algunos autores dicen, si la paciente tiene al final mayor o igual a 160 y o 110, solo puede ser una medición y lo confirmas en 20 minutos, ¿ya? Pero lo que siempre pregunto es que tienen que ser dos mediciones, condiciones óptimas, ¿no? En reposo, sentada, no hablando, piernas no cruzadas, con las piernas en el piso, recostadas, tras, brazo a nivel del corazón, ya. Y tiene que ser dos mediciones separadas de 4 horas, ¿ok? Ahora, si está muy alta, ya pues solo una y lo confirma. Pero esta es la pregunta exacta. Entonces, mira, 140 o 90 con al menos dos mediciones de 4 horas, más de 20 semanas. Y no debe tener proteinuria ni daño de órganos, como trombocitopenia, falla renal, transaminasas, edema pulmonar o síntomas que dicen que hay daño cerebral. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo yo diría que es preeclampsia? Igualito, más de 140 y 90, dos mediciones, 4 semanas, pasadas las 20 semanas, o más de 160 y o 110 en una medición, o sea que en unos minutos lo confirmas. Una medición y lo repito unos 10, 20 minutos y lo confirmas, ¿no? Ya solo aquí sería una medición confirmada en unos minutos, 20 minutos generalmente tomamos. Pero no solo tiene que haber eso, para que tú digas preeclampsia tiene que haber daño de órganos. Puede dañarse el riñón, proteinuria. ¿Tú sabes cuánto es lo máximo de proteinuria en un adulto no gestante? ¿Cuál es el máximo valor de proteinuria gestante? ¿Alguien sabe? Máximo de proteinuria en adulto no gestante, 150 miligramos en 24 horas. La gestante, como ustedes saben, cambios fisiológicos de la gestación, que lo hemos conversado también en una charla sobre al inicio clave roja, también emerge en lo que es parto, hay charlas subidas. Entonces, ustedes tienen que saber que la gestante aumenta su tasa de filtración glomerular, por eso la creatinina baja, por eso una gestante con creatinina más de 1,1 está normal, mayor o igual. Y como la tasa de filtración aumenta, se filtra más proteínas. Y en una gestante hasta 300 es normal, ¿ya? En 24 horas, ¿ah? ¿Ya? O una relación proteína-creatinina mayor igual a 0,3, ¿ya? O una lectura tira reactiva mayor o igual a 1, si otros métodos no están disponibles, ¿no? La tira reactiva es un poco más inexacto, ¿ah? Generalmente eh, la tira reactiva que se llama Lastic usamos con dos cruces. La más común que vas a encontrar dos cruces al menos. Una cruz casi no, ¿no? Tira reactiva tiene, yo te voy a decir, esta es la pepa del resumen, ¿ya? Cuando tú usas tira reactiva, que agarras y la paciente micciona en un vasito, tú sumerges unos segundos, luego esperas 30 segundos, tiene que tener al menos dos cruces, ¿ya? Pero si usas el test de ácido sulfosalicílico, solo con una cruz, ya el test de ácido sulfosalicílico. Pero no son tan exactos, porque si tiene una IQ, hace proteinuria. Se ha hecho mucho ejercicio de proteinuria. Lo que sí va a ser más exacto es esto, más de 300 en 24 horas o proteína sobre creatinina mayor o igual a 0,3, ¿ya? Listo. Si no hay proteinuria, que porque la afección más frecuente es renal, entonces tú habrías que ver dónde otro órgano que haya dañado. Entonces, puede ser trombocitopenia, plaquetaminación, falla renal, más de 1,1 o el doble de la creatinina, ¿ya? Si no hay otra enfermedad renal, porque algunas tienen lupus. Ojo, el lupus. ¿Qué le pasa al lupus en el embarazo? ¿Empeora o mejora, doctores? ¿Qué le pasa al lupus en el embarazo? ¿Empeora o mejora? Antes con lupus tú le dirías, embarázate. Imagínate, llega tu amiga, pucha, estás estudiando medicina, ¿no? ¿Sabes qué? Tengo lupus, ahí viene el tema. Tengo una pareja, yo ya me quiero establecer, pero no sé. ¿Usted qué me dice? ¿Me embarazo o no? No te embaraces. No. Tu embarazo tiene que ser muy supervisado, mejor no lo hagas. Si no estás, porque el lupus empeora en el embarazo. En cambio, la artritis reumatoide mejora, pero generalmente el lupus empeora y el paciente hace
se queda con enfermedad renal crónica en diálisis, tiene su bebito y termina en diálisis. Entonces, la mayoría de veces empeora. Y si la CREA está elevada por el grupo, entonces no vas a decir que es preeclampsia, ¿no? Tienes que descartar que no se haya elevado por otra causa. O el falla hepática, transaminasas, el doble, la concentración normal, o mayor o igual a 70, edema pulmonar, falla del corazón, entonces edema pulmonar cardiogénico, o síntomas cerebrales como cefalea que no calma con paracetamol, ¿ya? El paciente hace una cefalea, se llaman síntomas premonitorios. Siempre, cuando toda tu historia clínica gestante, le preguntas, ¿les pregunto los síntomas premonitorios? ¿Qué son los síntomas premonitorios? Te predicen si la gestante va a hacer alguna complicación. Entonces, como que tú fueras adivino por estos síntomas, ¿ya? ¿Cuáles son los síntomas premonitorios? ¿No? Cefalea, escotomas, epigastralgia, ¿ya? También está la tinnitus, puede ser fotoxias, visión borrosa. La cefalea viene a ser más frecuente de los síntomas. Entonces, estos síntomas te dicen te predicen que el paciente se va a complicar. Tiene mucha cefalea que no calma con paracetamol, va a convulsionar, está haciendo vasospasmo cerebral. También en los escotomas se ver puntos negros, fotoxia, visión borrosa es por vasospasmo cerebral, va a convulsionar. Cuando el paciente hace síntomas cerebrales o visuales, riesgo de convulsión. Hace una paciente que tiene cefalea, escotoma, tinito, visión borrosa, te puede convulsionar cualquier rato. Y si tú no preguntaste esto y convulsionó y se murió, fue tu culpa por no preguntar. Es obligatorio preguntarle a toda gestante sobre esto, porque esto termina en eclampsia. La epigrastalgia termina en una complicación llamada hígado agudo del embarazo y puede hacer hematoma capsular y se muere, ¿ya? O hígado agudo del embarazo, no te olvides eso, ¿ok? Es importante que tú estés atento a estas complicaciones, ¿ya? Si no tiene proteinura, pero hay uno de estos, igual es preeclampsia. Y cuando hablamos de preeclampsia grave o preeclampsia severa, casi igual. Mira, si la presión es mayor de 160 y o 110, acá para que tú lo digas que es severa, tiene que sí haber 4 horas de diferencia, ¿no? Porque si tú lo haces en minutos es solo para diagnosticar, pero para que digas severa, 4 horas de diferencia, ¿ya? Eh, Plaquetas, luego lo igual, ¿no? Falla hematológica, plaquetopenia, falla hepática, falla renal, edema pulmonar, ¿no? Solo le agregas esto, ¿no? Que es 4 horas de diferencia, ¿no? Listo. Y el paciente tiene que estar en reposo en cama. Ya, entonces esas son las diferencias. Preeclampsia severa ya la definimos, todo lo anterior. Lo renal, no, antes los libros antiguos te dicen que la proteinuria más de 5 gramos era severa, ya no se toma eso. Ya, proteinuria más de 5 gramos no se toma como severa. Antes se tomaba el libro antiguo, ahora no. Estos son para decir severa. ¿Ok? Y esta es la crónica, la preexistente, ¿no? Antes de las 20 semanas, ser hipertensa, 140 y 90, dos mediciones, y no tiene ninguna falla de órgano. ¿Ok? Con preeclampsia superpuesta, ¿ok? Es un poco difícil porque ya tiene que tener hipertensión crónica y aumenta más de 30 y o 15, creatina sistólica y o 15 la diastólica, o allá hay alguna falla de órgano como proteinuria, etc. Y ahí puede ser grave, ¿no? Puede ser grave. Ahora, miren, ¿yo qué consejo les doy, doctores? Cuando tú tengas una hipertensión gestacional, acuérdate de mí. Muchos autores le ponen en duda la existencia de hipertensión gestacional, sino que dicen como la proteinuria es intermitente, o sea, no creas que tú a la gestante le sacas y hoy día le sale proteinuria, podría salir mañana, pasado, es intermitente en el día. Entonces, cuando tú no tengas una hipertensión gestacional, yo le pongo en las historias hipertensión gestacional a descartar preeclampsia y siempre estoy atento haciendo mediciones de, de, de fallas de órganos, etcétera, sobre todo proteína. ¿Ya, doctores? Listo, muy bien. Ahora, ¿quiénes pueden hacernos preeclampsia, no? Cuando nosotros tenemos gestantes que nos llegan al consultorio, uno lo ve, llega una de 15 años, dice, ay, no puede ser, riesgo de preeclampsia. ¿Qué pasó, hija? Le decimos, no, yo lo amo, es el amor de mi vida, ya quiero ser madre. Le digo, oye, ¿no te das cuenta que, digo, todavía no eres adulta? Le digo, ¿cómo vas a ser madre? No, estoy así, ¿qué trabajan? Entonces, por eso hay que educar mucho a la población, porque en la selva es más, doctor, en la selva se casan 12, 13 años, ¿no? Entonces, cuando es así,
Cuando son muy jóvenes, menos de 18, o muy mayores, más de 40, el riesgo de preeclampsia. Te acuérdate, por eso aconsejan, no se embaracen, ¿cierto? Porque tienen riesgo de preeclampsia, ¿ok? Eh, y también cuando pasó mucho tiempo y han cambiado de pareja. No, por nosotros cuando llega, y es el mismo esposo, no, doctor, ya se fue, estoy con otro, ¿no? Entonces, cuando es otro, y una vez me tocó que era, la mujer le había engañado. Normalmente el varón es el que engaña, pero en este caso la mujer le había engañado, pero no le había dicho nada al esposo, pero era otro. Necesitamos ese dato, no por chismes, sino porque es factor de riesgo, ¿ya? Porque se cree que en el esperma del varón podría haber algún factor que contribuye. Entonces, cuando hay un periodo intergenésico largo, el periodo intergenésico corto se define cuando obtienes embarazo y ante los 2 años otro, ese es intergenésico corto, es riesgo para rotura uterina, por ejemplo, sobre todo en cesárea. Pero cuando hay periodo intergenésico largo, por ejemplo, más de 10 años, algunos autores toman más de 5, también es factor de riesgo, ya también factor de... Entonces, mira, por acá vamos a ver. Esos son los como que más interesantes factores de riesgo, ¿no? Que nosotros contamos. A ver, mira, acá dice, ¿no? Intervalo embarazo prolongado si el embarazo anterior fue normotenso. Si el embarazo anterior fue preclántico, ahí es más riesgo cuando es corto el intervalo, si el anterior fue preclántico. Pero si es prolongado más de 5, algunos autores, otros más de 10. Por eso, uy, ya usted le dice, Doc, ¿sabe qué? Me saqué el implante, Doc, quedé embarazada. ¿Por qué? Le digo, después de 20 años te embarazas. Tienes un riesgo de preeclampsia, hay que estar atento. La nulliparidad también, ¿no? Si nunca ha tenido un hijo, por eso primero hay que vigilarlo. Pero si te preguntan cuál es el factor más asociado, el que tiene más riesgo, ¿ya? El que tiene más riesgo, el, por si acaso, de todos los trastornos hipertensivos del embarazo, el más frecuente es la hipertensión gestacional o transitoria, ¿ya? El que tiene más riesgo el que tiene más riesgo de hacer preeclampsia, o sea, el mayor RR, es este, ¿no? Que antes ha tenido una preeclampsia. Por eso las que han tenido preeclampsia hay que cuidarlas, método, todo, porque casi se han muerto si ha sido severa y encima se vuelven embarazadas, ¿no? Existen no solo factores de riesgo, también factores protectores, ya te voy a decir, pero mira, no, antecedente familiar, hipertensión crónica, por eso la hipertensión crónica tiene riesgo, no es que es un problema vascular. O sea, ¿qué viene a hacer la preeclampsia? Es cuando ustedes saben que la placenta, la placenta tiene que ingresar al útero, ¿ya? Y acá el problema es que hay una mala placentación y eso genera hipertensión. En otras palabras, a ver, tal vez acá, oleadas de placentación. O sea, el sitio trofoblasto, que es la placenta, sitio trofoblasto, tiene que penetrar el útero y ahí hacer arterias grandes para irrigar, ¿no? Para hacer el intercambio en la placenta. Entonces hay una primera oleada de presentación y una segunda. La primera es entre 8 a 10 semanas y la segunda es de 12 a 15 semanas, más o menos, ¿no? 15 y 6 semanas, ¿no? Entonces, a veces no penetra completo y por acá se estrecha, no llega a pasar toda la capa del útero. Entonces, es como tener vasos cerrados y medio fluidos. Falla la segunda oleada, esta es la responsable de la preeclampsia. Entonces, cuando el vaso, en los vasos que deberían estar abiertos, se cierra, se baja la resistencia vascular periférica, por lo tanto, eh, perdón, aumenta la resistencia, ¿no? Porque no va a pasar la sangre. Aumenta la presión arterial, porque tú puedes recordar que presión arterial media es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Acá no es problema del corazón, de resistencia vascular periférica y aumenta la presión. Entonces, la segunda oleada de implantación, que genera menor flujo sanguíneo al útero, es la que causa la preeclampsia. Por eso en la preeclampsia te preguntan cuáles son los factores responsables de la preeclampsia. Es un problema de que hay mucha resistencia, o sea, hay mucha vasoconstricción entre lo poco que sabemos del tema. Por eso todo lo que haga vasoconstrictor es patológico, ¿no? Por ejemplo, endotelina, tromboxano A2, eso puede ser patológico. ¿Y qué baja? El vasodilatador, óxido nítrico, prostaciclina, que es la prostaglandina 2. Aumenta el SFLT1, eso lo usamos en el diagnóstico, es antiangiogénico, no se forman nuevos vasos. Y más bien, ¿qué va a bajar? Factor de crecimiento endotelial vascular,
el PIG también, ya eso va a bajar, ¿no? Eso es lo que tienes que recordar. Como se vasoconstriñe, hay la hipertensión. Y es por eso un problema endotelial, por eso puede haber falla de multiorgánica, no es que es endotelial el problema. ¿Ok? Entonces, todo lo que daña el endotelio ya da riesgo, por ejemplo, la hipertensión, ¿no? La enfermedad renal crónica puede cursar con hipertensión, problemas autoinmunes, problemas vasculares, diabetes, todo lo que daña el endotelio, pues, ¿no? Obesidad, por ahí, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, y hay causas que no solo dañan el endotelio, sino hacen trombosis, y más obstruyen, ¿no? Es que se tapa. Por ejemplo, el lupus puede hacer trombosis porque se puede asociar a un SAF, síndrome antifosfolipídico. ¿Qué viene a ser el síndrome antifosfolipídico? ¿Alguien se acuerda qué anticuerpos aparecen en el síndrome antifosfolipídico? ¿Alguien sabe qué anticuerpos aparecen en el síndrome antifosfolipídico? Ok, excelente, Hugo, ¿no? Anticoagulante lúpico, anticardiolipina y anti-beta 2 microglobulina. Pero no es lo único, no es solo que hay estos anticuerpos, no es el único criterio. ¿Qué dicen los criterios? ¿Cómo se llaman los criterios para SAF? Criterios de Sapporo, ¿no? Usted tiene que él haber tenido este, criterios clínicos, o ella, disculpen, los criterios de laboratorio, ¿no? Por ejemplo, en laboratorio son los anticuerpos que he mencionado, coagulante lúpido, anticardiolipina, que puede ser IgG o IgM, o anti-beta 2 microglobulina, igual que puede ser IgG o IgM, ¿no? Pero más del percentil 99 los anticuerpos, ¿ok? O más de 40 la anticardiolipina, generalmente, ¿ya? Pero tiene que ser, no es lo único, tiene que estar medido en dos ocasiones. ¿Con cuánto tiempo de diferencia? Para que tú hagas el diagnóstico. 12 semanas. O sea, no es una medida, tiene que haber en 3 meses diferencia, ¿no? Y clínica que haya hecho trombosis vascular, muertes fetales. Por eso acá son las abortadoras o los que tienen óbitos recurrentes, ¿no? Puede ser, ¿no? ¿Ya? O los que han tenido, por ejemplo, o sea, han tenido trombosis, son abortadoras o con óbitos, o no se ha hecho un parto prematuro antes de las 34 semanas y generalmente eh, pueden ser porque hizo preeclampsia, eclampsia, etcétera, o sea, por una preeclampsia, ¿no? Las trombosis vasculares ya dijimos, y las abortadoras, pero antes de las 10ª semana y descartando tres causas. Entonces tiene que tener criterios clínicos y laboratoriales y hay que sospechar en SAP, ¿no? Gestación múltiple, raza negra, mira, cuidado, hidropesía fetal, la mujer era pequeña para gestacional, el RCIU. ¿Por qué nos hace restricción de crecimiento intrauterino? Nosotros tenemos dos tipos de RCIU, tipo uno y tipo 2. ¿En qué se diferencia un tipo uno y tipo 2? ¿Cuál es simétrico, doctores? O sea, el paciente crece, está pequeño su cabeza, el abdomen, todo, ¿no? Es simétrico. El tipo uno es simétrico, ¿ya? Y el tipo 2 es asimétrico. Sino que el tipo uno generalmente empieza en el primer trimestre, por eso es simétrico, ¿no? O sea, antes de las 20 semanas empieza. Y por eso, como antes de las 20 semanas todavía no crece nada de su cuerpo, entonces por eso todo es pequeño, ¿no? Y acá es genética o porque ha tenido alguna infección del torch, ¿no? Del torch. O sea, de rubiola, toxoplasma, todo eso. Ahora, si es la que nos interesa a nosotros, es la asimétrica, porque la asimétrica creció bien su abdomen. Escúchame, es que en el primer trimestre, acuérdate, primer trimestre crees lo que crece el cráneo. Segundo trimestre, ¿qué es lo que crece? La talla. Y tercer trimestre, ¿qué es lo que crece sobre todo? El peso, ¿no? ¿Ya? Y cuando es, por ejemplo, tipo uno asimétrico, ni siquiera el cráneo ha crecido. Obviamente talla y peso. Pero cuando es por este tipo 2 generalmente el problema es de segundo y tercer trimestre. Entonces,
falta la talla y el peso, pero sí son cabezones básicamente, ¿ya? Entonces, acá sobre todo está bajo el peso, ¿ok? Y eso ocurre en la preeclampsia. ¿Por qué la preeclampsia me va a dar tipos 2? Lo que pasa, doctores, es lo siguiente. Muy atento, doctor. Lo que pasa es lo siguiente. Este es tu útero. ¿Cuál era la patogenia de la preeclampsia? Mala. ¿Cuál era la patogenia de la preeclampsia? Mala oleada de implantación, ¿no? Hasta 12 a 15 semanas, dijimos, ¿no? Entonces, si están muy chiquitos los vasos y todavía medio trombosados, los espámicos, ¿tú crees que podrá crecer este feto? No va a poder crecer, pues. O sea, la preeclampsia al final queda una insuficiencia placentaria. Y la insuficiencia placentaria me da un RCU tipo 2. ¿Cuál de los RCU es más frecuente? El tipo 2, porque hay más preeclampsias que el TORCH, ¿no? Y sobre todo lo que falta es el peso, ¿ok? En cambio, la que es genética y va con TORCH me da malformaciones y la tipo 1. A ver, para que uno diga RCU, por si acaso tiene que ser menor al percentil. ¿Menor a qué percentil uno dice que es RCU? El bebito está menor a qué percentil para que te digan, no, este es un RCU. Menor al percentil, 10. 10 es lo clásico, ¿no? Menor al percentil 10, ¿verdad? Si el doble es menor al percentil 10, ya uno habla de un RCU. ¿Pero doctores? Pero depende, ¿ya? Mm, ¿Y cuando hablamos de RCU? Depende, ya es con o sin Doppler, ¿ya? Porque es con el peso, ¿no? Sin Doppler, o sea, solo peso, ahí tiene que ser menor al percentil 3. Pero si estás, o sea, sin, pero es con Doppler, si usas Doppler, entonces ahí sí con menos del percentil 10. Y es severo cuando estás en menos del percentil 2. ¿Ok? Importante. Mira, factor relacionado con la pareja, pareja nueva. No, o sea, usted no era chismoso para saber si había metido con otro, ¿no? Exposición limitada del esperma, uso de anticonceptivos de barrera y primera vez que el esperma, el cuerpo no se adaptó y justo ahí se embaraza, tiene riesgo. Fertilización in vitro, acné obstructiva del sueño, nivel elevado de plomo en sangre, ojo, las minerias, y trastorno de estrés postraumático. Entonces, esos son los factores digo, más importantes, ya hemos mencionado todos. Yo te diría que los 5 factores con más RR, o sea, riesgo relativo, ya, bueno, te pregunto, ¿cuál es el factor más frecuente? Viene a ser los problemas vasculares, ¿no? Como la hipertensión, diabetes. Pero ¿cuál es el factor con más riesgo? La preeclampsia anterior. Segundo factor con más riesgo, diabetes. Tercero, hipertensión crónica. Cuarto, enfermedad renal crónica. 5, que tengas AFO, lupus, ¿no? Acuérdate, el IMC es factor de riesgo. Periente genético corto, menos de 2 años, largo, más de 5, algunos autores más de 10, también. Y existen factores protectores. A ver, ¿quién me dice que protege de preeclampsia? ¿Qué protege de preeclampsia? El fumar, ¿ah? Pero no le vas a decir a una gestante que fume, ¿ah? Porque tiene otros riesgos. Pero se ha visto que protege. ¿Qué más va a proteger? Raza asiática. Y el fármaco, el ácido acetil salicílico, 100 miligramos al día. Pues una gestante antes de las 16 semanas, generalmente a partir de las 12 se le da aspirina si tiene mucho riesgo de preeclampsia o ya ha tenido antes. Después no sirve, tiene que ser antes de las 16 semanas. Y el calcio, que se da a partir de las 20 semanas, también protege. En algunos estudios, pero la mayoría dice que no, no protege, ¿no? Así que eso hay que recordar. Listo. Otro factor de riesgo, mira. Riesgo reportado, ¿no? Hipertensión crónica con una enfermedad renal, mira, hasta 40% de diabetes mellitus, ¿no? Trombofilias, exposición limitada al esperma, inserciones con donantes, donación de ositos, ¿ya? Si la pareja tuvo su anterior mujer tuvo preeclampsia, puede ser que le dé a esta mujer, ¿ya? Ok, importante. Y están varios factores que les dejo ya para que analicen ustedes. Aquí vemos los criterios diagnósticos de la preeclampsia, ya hemos conversado, más de 140 y 90, 2 horas o una vez, confirma un minuto. Vamos a ver la creatinina, mira, T reactiva, 2, que es AS 1.
plaquetas, crea más de 1,1. Importante lo que hemos conversado. Preeclampsia severa también ya lo hemos conversado. Cuando más de 100, pero ahí sí tienes que esperar 4 horas para confirmar, ¿no? Los síntomas, mira, esto es lo que hay que preguntar. Nuevo, tiene que ser inicio brusco de trastornos visuales, no es que siempre tenía eso. Fotoxia, escotoma, ceguera cortical, vasospasmo retinal, cefalea severa, el peor dolor de cabeza o persistente y progresa, no mejora con analgésicos. Ese es. ¿Ok? Listo. Anormalidades hepáticas, doctores. ¿Cómo es aquí? Dolor persistente en el cuadrante superior derecho, o sea, no es solo un problema de transaminasa, dolor, porque puede ser hematoma capsular hepático. Gestantes se han muerto de eso. Dicen epigastralgia y creo que no responde. O elevación de las transaminasas mayor 2 veces el límite superior. Trombocitopenia, renales más de 1,1, el doble pre. Edema pulmonar. ¿Ok? Ya listo, vamos. Entonces, algo que tú tienes que saber sí o sí es medir la presión arterial. Ya hay un dato que yo te voy a dar. Escúchenme bien. Tal vez cambios fisiológicos es el tema más importante es uno de los temas más importantes de obstetricia porque tú tienes que saber que, por ejemplo, uno dice que cuando hay en una gestante aumenta el volumen intrauterino, pero también aumenta el plasma. O sea, una gestante tiene más hematíes que una mujer no gestante. ¿Por qué? Porque tiene que prepararse para el sangrado, es lógico. Por eso una gestante puede aumentar hasta 33% sus hematíes y aumenta hasta un 45 a 50% su plasma, sí, 45% y 36% sus hematías. ¿Ok? ¿Y por qué lo hace esto? Para poder tener más sangre y cuando ocurre la hemorragia bueno, el sangrado normal del parto, que no debe pasar de 500 en un parto vaginal, no debe pasar de 1 litro en una cesárea, pero lo típico es 150, ¿no? 200 en un parto vaginal. Como ella tiene más reserva de sangre, entonces puede soportar, ¿verdad? ¿Cuándo se expande más el plasma? ¿Cuándo se expande más el plasma? Segundo trimestre. Por tanto, si yo tengo más expansión plasmática, entonces en segundo trimestre, algo importante, no sé si estará por acá, ya está por acá, lo voy a comentar. Algo importante, doctores, ustedes tienen que saber que en el segundo trimestre, como hay más expansión del plasma, baja más la hemoglobina. Por eso uno define anemia en una gestante a nivel del mar como menos de 11 si está en primer trimestre, menos de 10,5 si está en segundo trimestre y menos de 11 otra vez si está en tercer trimestre. ¿Por qué en segundo trimestre menos de 10,5? Porque acá fisiológicamente hay más plasma, entonces eh, diluye más la sangre. Igual es con la presión arterial. Baja la presión arterial en el segundo trimestre. Son presiones normales. Mira cómo baja. Por eso mínimo la presión arterial media debe disminuir 10 milímetros de mercurio. ¿Cómo calculaba la presión arterial media? 1/3 de la presión arterial sistólica más 2/3 de la diastólica. Entonces tú sacas tu media en el primer trimestre, el segundo y tercero debe bajar. Cuando una gestante, yo quiero que tú analices esto. Aún no ha hecho preeclampsia, pero en tu segundo trimestre no ha bajado más de 10, o en tu segundo trimestre la hemoglobina no ha bajado un punto al menos, la hemoglobina debe bajar un punto, ¿ah? Porque no es que hay más plasma. O sea, ¿qué pasa? Es una gestante que no está vasodilatando. En el segundo trimestre vasodilata un poco más, o no está diluyendo la sangre, está que se hemoconcentra. Y si se hemoconcentra, los vasos tienen que hacer más fuerza para mover la sangre y sube la presión. Una gestante que no baja un poco la presión, o sea, 10 al menos en el segundo trimestre, o una gestante que no bajó la hemoglobina, tú tienes que pensar que no se está adaptando al embarazo y puede hacer una preeclampsia. O sea, ella te va avisando. Ahora tú tienes que tener una basal. ¿Cuál es la basal? La presión sin embarazo o en el primer trimestre. En el segundo, tercero ya no te puedes fiar la basal. ¿Por qué es importante saber la basal? Porque hay signos de alerta. Cuando la sistólica en tu gestante subió más de 30 o la diastólica más de 15 de su basal que es del primer trimestre o sin hipertensión, eso te dice que la gestante tiene riesgo en cualquier rato de progresar a hipertensión gestacional y tiene daño de órgano o preeclampsia. Una presión arterial más de 140/90, esa es hipertensión arterial, o una media más de 106 general, ¿no? ¿Ya? Ahora, bueno, y eso ya tiene que ver más con el tema de shock,
pero hablamos de hipotensión menos 90 a 60, aunque la gestante maneja este valor, ¿no? Pero más hablamos de hipotensión cuando la basal baja más del 20%. La sierra, la presión es normal, 80-50. Ellos tienen un poco más de bradicardia, ¿ya? Y son signos de alerta si en el primer trimestre tiene más de 120-80 o una presión arterial media más de 85 en segundo trimestre. Son signos de alerta que puede procesar a preeclampsia, ¿ok? El test de rodamiento positivo es algo que le podemos hacer a las gestantes y nos ayudaría a determinar si van a padecer o no preeclampsia, ¿ya? ¿Qué buscamos? La gestante está en decúbito lateral izquierdo a decúbito dorsal, ¿ya? Cinco minutos en decúbito lateral izquierdo y luego la pasamos a decúbito dorsal, echada completamente 1 minuto y luego a los 5 tomamos la presión. Si la diastólica sube más de 15, y date cuenta que el problema de preeclampsia es un tema más de, tú tienes dos presiones, sistólica y diastólica. La sistólica depende del gasto cardíaco y la diastólica más va a depender de la resistencia vascular periférica. Como este es un problema más de resistencia vascular periférica, más importante es la diastólica y es la que más se va a alterar. Ahí buscamos los objetivos. Por eso algunos autores a la sistólica casi no la ven, ven medio o diastólica. Y si aumenta la diastólica cuando tú la has rodado, más de 15, o la media está más de 85, tú tienes que pensar que tiene un test de rodamiento positivo y un riesgo de hacer preeclampsia alto. Y esto se hace entre las 28 y 32 semanas, no te olvides. ¿Ya? Van más de 85, una distólica más de 15. Test de rodamiento positivo. Así hay que hacer con nuestra gestante. Lo otro que nos ayuda, ustedes saben lo clásico de preeclampsia que se hablaba, ¿no? Lo clásico que decían preeclampsia, una triada, ¿no? Dicen, hay proteinuria, hipertensión y edemas. Sino que ahora ya se ha quitado, que no siempre hay proteinuria, no siempre hay edemas, pero siempre debe haber hipertensión. Entonces, algo que tú tienes que saber es que cuando, importante este dato, ¿ah? Cuando los pacientes la paciente empieza a retener líquido, puede ser un edema del embarazo, pero el edema del embarazo, escúchenme bien, no pasa las rodillas jamás, y cuando la paciente eleva las piernas, al otro día amanece sin edema, ¿no? Amanece. No pasa las rodillas, no le hacen la sarca, nada, no hace así. En cambio, un edema de preeclampsia va a avanzar más de las rodillas, manos, piernas, cara, sí, o sea, nazar. Ahora, Doc, yo siempre voy a ver los edemas falsos. Para que tu paciente tenga edema, o sea, para que sea visible el edema, ¿cuánto tiene que haber ganado de peso? Más de 2,5 kilos. O sea, ella tiene que tener más de 2,5 a 3 litros para que tú recién veas el edema y lo. Ahora, no siempre vas a tener eso. O sea, ver los edemas, porque ¿qué tal si ganó 1,5 kilos? Entonces lo que tienes que saber es que en el tercer trimestre, acuérdate esto, el bebé crece 25 a 30 gramos al día, pero la gestante, ¿cuánto gana de peso? Debe ganar máximo 500 gramos al día, porque si el bebé gana 30 gramos, 30% 210. Una gestante debe ganar 250 por ahí de peso, con el líquido amniótico, ¿ya? Pero, escúchame bien, lo máximo que puede ganar de peso la gestante es 500 gramos en el tercer trimestre semanal, o sea, en mensual 2 kilos. Entonces, generalmente las gestantes las situamos mensual son los controles, a partir de las 32 semanas cada 2 semanas y a partir de las 37 semanas cada semana. Pero escúchame bien, eso es lo clásico que hacemos, ¿no? Pero hay más reglas. Ahora, si tú le estás midiendo semanal, tiene que ser siempre en la misma balanza. También tiene que ser con ropa similar, no puede venirse un día con polleronas y otro día con ropa suelta. Y tienes que definir qué es con o sin zapatos, cómo ella se toma siempre. No necesariamente sin zapatos, a veces con zapatos, porque no quieren pues en la zona de lejanía, pero si ya la tomó con zapatos, siempre tiene que ser con zapatos, con la misma ropa, etcétera. Siempre con la misma cantidad de zapatos, siempre con ropa similar y en la misma balanza. Y esta balanza tienes que calibrarla. ¿Qué significa calibrar la balanza? Que esté bien. Todo se puede desconfigurar, es como que se desconfigura. Por eso todos los días tienes que tener algo que sabes que pesa 5 kilos, lo dejas. Ah, sí, pesa 5 kilos. Y tal vez ayer pesaba 5 kilos, ahora pesa 4 kilos y medio. No, no es posible, pues no se va a tener menos peso.
Entonces, se descalibró la balanza. Bien calibrar tu balanza. Porque si tu gestante gana más de 500, ¿en qué pensaríamos, doctores, si la gestante gana más de 500 gramos de peso? Que hay retención hídrica. ¿Ya? Y si hay retención hídrica, doctores, entonces lo más probable es que sean edemas, hay que descartar una preeclampsia. Ya más de 500 semanal no debe, ¿ok? Y tú vas viendo el peso, la talla y la edad gestacional, porque mira esta gestante, por ejemplo, está dentro de valores normales, ¿no? Pero cada vez va ganando más peso. ¿Qué significa? O está aumentando mucho peso por mucho come o está con edemas de preeclampsia. Entonces, por eso es importante peso, talla y edad gestacional y analizarlo en el carnet perinatal. ¿Ya? Siempre el peso de la gestante tiene que estar entre el percentil 90 y percentil 25, pueden decir, ¿ok? Entre todo el embarazo puede ganar entre 6 y 16 kilos, ¿ya? Pero va a depender de su IMC. Por ejemplo, si su IMC es normal, ¿ya? Tiene que ganar, o sea, si su IMC generalmente es de 19,8 hasta 25, ¿no? Tiene que ganar de 11,5 a 16 kilos. Pero ¿qué tal si ella ya era gordita antes? Tiene que ganar menos de 11 kilos, ¿no? Y si ya es muy delgada antes, su IMC era muy bajo, tiene que ganar más kilos. Entonces va a depender. Pero alguien para IMC normal tiene que ganar entre 11,5 a 16 kilos. Pero no es solo que esté dentro del percentil 25 y percentil 90, sino que vaya paralelo, porque si va así, entonces está que gana demasiado peso y podría ser que está reteniendo líquidos, o sea, una preclampsia. Alerta, en el tercer trimestre, cuando gana más de 500 o menos de 200, porque ya te dije que crece 25 a 30 gramos, de mínimo 200 debe ganar, ¿ya? Si gana menos de 200, tú tienes que pensar que está haciendo RCU, tipo 2 al asimétrico, que es el más frecuente. Y si está ganando menos de 200, ¿por qué está haciendo ese RCU? Por insuficiencia placentaria. ¿Y por qué la placenta no lo nutre? Porque hay vasoconstricción, o sea, hay que descartar una preeclampsia. Entonces, la preeclampsia no es solo que la pienso cuando gana mucho peso porque creo que está reteniendo líquidos, no, y fallando el riñón, no. También si pesa poquito, también hay que descartar preeclampsia, si está ganando menos de 200 semanal, porque de gramos la gestante, porque hay mucha insuficiencia uteroplacentaria y tal vez está haciendo RCU, por eso está así. ¿Ya? Entonces, cuando gana mucho peso hay que sospechar que son gemelos, o demasiado líquido amniótico, y esto se llama polidramnios. Para que tú definas polidramnios, vamos a utilizar dos test, ¿no? Del ILA o del pozo mayor. El test de ILA tiene un epónimo. ¿Cómo se le llama el test de ILA también, doctores? Chandelier o Phelan. ¿Cómo se llama el test de ILAN? Test de los cuatro cuadrantes o de Phelan, ¿ya? Y el pozo mayor ya es el de Chandelier, ¿no? Perdón, Chamberlain. 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 Pozo mayor, Chamberlain, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de polidramio, doctores, cuando tengo un hila más de 25, un pozo mayor más de 8. Ahí hablamos de polidramio, ¿ya? O más de 2 litros de total de líquido neutro. Eso es importante. La causa más frecuente, por si acaso, de polidramio es idiopática. Bueno, ¿por qué podría ser un paciente polidramio? Es porque hay artritis hepática, no puede tragar el líquido neutro. Y oligodramio es agenesia renal, y así, ¿no? Peto grande, más de 4 kilos, sobrepeso materno, así es peso de la curva, ¿no? Dentro de la curva, bajo la curva RSI de nutrición materna. Y aumento brusco, retención de líquidos. Entonces acá está de acuerdo al IMC cuánto debe ganar de peso. Esta tabla tienes que tenerlo.
Si alguien tiene bajo peso, o sea, menor 18,5, normal 18,5, 24,9, más de mayor o igual a 30, mayor o igual a 25, mayor o igual a 30. Mira, ahí va. ¿Cuánto debe ganar? Normal 1,3, 0,5. Segundo trimestre 400, ¿no? Nunca debe pasar 500. Mira, alguien con IMC normal debe ganar de 11,5 dice. IMC bajo, 7 a 11,5. Obesa 7. Bajo peso de 12,5. ¿Ok? Listo, importante. Mira, lo consideran de 19,9 a 25 para lo normal. Ok. Y bueno, si tú no sabes el peso inicial, porque a veces la gestante viene avanzadita, ¿cuánto pesa? No sé, doctor. Ya. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ya, por ejemplo, es una gestante de 20 semanas, buscas la semana 20 y le pones su talla que ella medía, ¿no? 1,53 es talla base. Eso sí vas a tener la talla no variar. Y ahí ves cuánto debería. Y le pones el límite menor. Ya con eso tienes el peso inicial. El límite menor de lo que mande ahí. ¿Ok? Listo, doctor. Y luego tendrías que hacer con las gestantes las maniobras de Leopold, ¿ya? ¿Qué significan las maniobras de Leopold? Hay que nosotros palpar dónde está la cabeza, el fondo, la posición, situación. ¿Y por qué? Porque nosotros tendríamos que ver, capaz está muy pequeño cuando le hacemos la lectura uterina, etcétera. Así que hay que palpar las maniobras de Leopold, va a ser importante, ¿ya? Ves el fondo uterino con la primera maniobra. Mira, todos hacen frente al paciente, excepto la cuarta maniobra, que lo haces no mirando al paciente, ¿no? Las maniobras de Leopold generalmente se hacen a partir de qué semana de gestación se hacen maniobras de Leopold. Que no se hace siempre, ¿ah? Si alguien a las 12 semanas te pone stent de cúbito lateral izquierdo, te diré en posición lateral, en posición izquierda, o dálico, está que te engañe, ¿ya? A partir de las 26 semanas se hace Leopold. Primero, fondo. Segunda, posición donde está el dorso, posición tercero, peloteo ambas manos y muevo esta peloteo más, ¿ya? Y cuarto, encajamiento, ¿no? Entonces, importante. Flotante en primigesta, pues. Es si ya va a dar a luz o no. Cuando alguien va a dar a luz, generalmente ya encajó acá, o sea, ya no puedo juntar mis manos. Ya. Esto también me ayuda con la altura uterina. Generalmente se dice que de 18 a 32 semanas la altura uterina es igual a la edad gestacional, pero eso no es cierto. Lo que yo más te aconsejo es que tú uses tu reglita del CLAP, esa regla es el gestograma, y ahí ves, ¿no? Pero la regla de McDonald dice eso, ¿no? Que la altura uterina por 8 séptimos es la edad gestacional. Pero falla, como dice. Y aquí están los edemas, se ponen cruces, ¿ya? Miembros inferiores una cruz, manos, abdomen dos cruces, cara tres cruces y hay en la sarca cuatro cruces. El edema fisiológico debe ser un tercio de la piel, ni siquiera hasta la rodilla un tercio. Si pasa más de eso ya no es fisiológico. Y los reflejos tendinosos que hay que hacer la paciente, ¿no? Los dos cruces de lo normal. Cuando hay hiperreflexia está con mucho riesgo de convulsionar el paciente. Y este es el famoso test de ácido sulfosalicílico, ya que nosotros agarramos y llega la paciente y se le sacamos muestra de orina, excreciones, se limpia y todo, le dejamos a la orina reposar 10 minutos y lo colocamos en un tubo de ensayo, ya un cc de orina y generalmente un cc de la solución de ácido sulfosalicílico y vemos, ¿no? Acá si sigue transparente o igual que la orina inicial, negativo, pero luego vemos cruces, a más blanco más cruces y si ya se ven los gránulos, más proteinuria, eso hay que hacerlo, nos ayuda bastante. Desde ácido sulfosalicílico, el 3%, ¿no? En negativo, 0 miligramos en 100 cc. Trazas, menos de 50, turbidez perceptible. Una cruz, hay 50 miligramos en menos. Dos cruces, 200. Donde está, cambió color, pero no hay granitos. Tres cruces se ve lo que está es granito, granulación, y luego hasta que se une. Cuatro, incluso empieza a precipitarse. Pero no te olvides esto, importante, ¿ah? ¿Ya? Se reposa 5 minutos y luego se hace la lectura. Y las tirillas reactivas también son importantes
Porque tú le sacas muestra de orina al paciente, ¿no? Muestra de orina, hasta acá imaginamos, insertas tu tira reactiva, ¿ya? Y ahí te puede salir también proteinuria, dos Elastic, que es la marca, dos cruces o más, ¿no? Es importante. Pero te puede salir ITU o varias cosas. Pero algo importante que es, en la tira reactiva tiene que la tira, tú ves, esto es lo normal, tú vas viendo qué color está, por ejemplo, proteínas. Si sale amarillo, tu tirita que has sumergido, estamos bien en proteínas. Pero ¿qué tal si la tirita está verde? Entonces estamos con más, muchas proteínas, ¿ya? Una cruz, dos cruces. Para que tú leas bien una tira reactiva, lo primero es que el paciente tiene que tener un pH más de 8. Si acá el pH te sale así de este colores, verde oscuro, por ejemplo, ya se puede leer. Y no debe ser mucho líquido, o sea, la densidad debe ser menos de 1000. La densidad es menor a 1010, así debe ser, ¿no? Para que tú puedas leer. Luego, acuérdate que hay falsos positivos, 25%, ¿no? Y luego, dos más te confirma el diagnóstico. Ya se sumerge en 30 segundos y se compara, se deja 30 segundos hasta que veamos, ¿no? Esta es más o menos la actividad reactiva que vas a sumergir. Puedes ver glucosa incluso en orina, ¿no? Que el riñón filtra hasta 180, pero más de 180 ya lo deja ver, ¿no? Mira, glucosuria, entre 24 y 28 semanas, pero ves leucocitos para hito, nitritos, pH para confirmar, cetonas, etcétera. Ya, importante el dato que hemos. Y siempre VIH hay que sacar al paciente dos crucecitas, ¿no? Perfecto, perfecto, doctor. Muy bien.